James Watson y Francis Crick publicaron en 1953 en la revista Nature sus descubrimientos acerca de la estructura del ADN. Se basaron en estudios realizados por Rosalind Franklin mediante una técnica denominada difracción de rayos X. Ni Watson ni Crick reconocieron ante Franklin lo que años después sí harían públicamente, que no podrían haber descubierto la estructura del ADN sin su trabajo. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es una molécula de doble cadena que constituye el material genético de la mayoría de los seres vivos. Cada una de estas cadenas contiene toda la información necesaria para el desarrollo y funcionamiento de cada una de las células de este organismo. El ADN sería el equivalente a los planos o instrucciones para construir la descendencia de todo individuo y mantener sus funciones vitales. En nuestras células, el ADN se organiza en cromosomas contenidos en el núcleo celular. El ADN de individuos de una misma especie no es idéntico. Existen pequeñas variaciones que se corresponden con diferencias como los distintos colores de ojos o la predisposición a sufrir una cierta enfermedad. El ADN hace único a cada individuo y diferentes a las distintas especies. La información contenida en el ADN lo está en forma de secuencia, una secuencia muy larga de 4 únicos nucleótidos: adenina, guanina, timina y citosina. Dentro de cada cadena se unen de forma covalente y se emparejan siempre de la misma forma: adenina con timina y guanina con citosina. Esto se conoce como complementariedad de nucleótidos, y es por lo que ambas cadenas se mantienen unidas. El orden de las bases es lo que viene a determinar la dotación genética de cada individuo. El ADN contenido en los cromosomas humanos es una molécula tan larga que extendida tendría más de 1 metro de longitud. Las histonas, aquí representadas en azul, son unas pequeñas proteínas que compactan el ADN dentro del núcleo celular. La doble hélice se enrolla sobre las mismas, formando los denominados nucleosomas. Y a su vez, estos se siguen enrollando, formando un solenoide que es el cromosoma. Se denomina cariotipo al estudio en el que se muestran todos los cromosomas presentes en una célula del individuo, ordenados por tamaño. En la especie humana existen 46 cromosomas organizados en parejas en cada célula somática, y solo una copia de cada uno de ellos, es decir 23, en los gametos, óvulos y espermatozoides. El genoma de una especie es el total de la información genética contenida en sus células que codifica para todas las proteínas y moléculas de ARN que la célula necesita para realizar todas y cada una de sus funciones. El genoma humano tiene 3.200 millones de pares de nucleótidos que contienen únicamente unos 20.000 genes. Un gen es un fragmento de ADN que contiene toda la información necesaria para fabricar una proteína. El conjunto de genes en el genoma de un organismo es lo que se conoce como ADN codificante. El material no codificante, marcado aquí en azul, tiene muchas funciones, entre las que destaca la regulación de la expresión de los genes. El flujo de información genética dentro de la célula comienza en sus genes. El ADN de estos se copia a una molécula intermedia, el ARN mensajero, en un proceso conocido como transcripción. Después de salir del núcleo, se traduce a la proteína específica. Cada molécula así sintetizada cumplirá posteriormente con una función en una localización específica de la célula o fuera de ella. Por este motivo, las proteínas son las principales responsables de la personalidad definitiva de una célula, lo que conocemos como su fenotipo. Una mutación es un cambio introducido en la secuencia de un gen. Puede ser producido de forma espontánea o causada por agentes como la radiación, los virus o algunos químicos como sustancias presentes en el humo del tabaco,
Un gen mutado puede dar lugar a una proteína defectuosa que ha podido perder su función o haber adquirido una nueva. De esta manera, se altera la fisiología celular y se producen multitud de patologías como el cáncer. Aunque cada una de nuestras células contiene la totalidad de nuestro genoma, no en todas ellas se fabrican las mismas proteínas. Poseemos poblaciones de células diferentes en cada uno de nuestros órganos que se han venido a especializar en cumplir una determinada función. Es lo que se conoce como expresión diferencial. Así, por ejemplo, en el músculo se sintetizan proteínas contráctiles, y en la célula beta pancreática se expresa el gen de la insulina, mientras que en las células nerviosas se expresan los genes implicados en la síntesis de neurotransmisores. A su vez, existen genes, como por ejemplo los de las histonas, que se expresan en todas las líneas celulares. Secuenciar una molécula de ADN no es más que establecer el orden en el cual los elementos que constituyen el DNA, es decir, los nucleótidos, están organizados y ordenados en un determinado fragmento. Las técnicas de secuenciación de ADN fueron desarrolladas alrededor de los años 70 y, concretamente, la que ha perdurado hasta nuestros días ha sido la desarrollada por Fred Sanger en aquel momento. Esto nos permite hoy en día secuenciar cualquier fragmento de ADN procedente de cualquier organismo. Las técnicas tradicionales de secuenciación han dado paso en los últimos años a lo que se han conocido como técnicas de secuenciación masiva. Con ellas se puede abordar la secuenciación de genomas completos, de genomas tan complejos y tan grandes como es el genoma humano. En pocos días se puede tener secuenciado el genoma de un individuo, algo que desde luego revolucionará la medicina en el día de mañana. El primer paso para estudiar el ADN es aislarlo, de manera que se pueda trabajar con él en otros procedimientos. ¿Cómo purifican los científicos el ADN a partir de la mezcla de lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos que nos componen? Vamos a necesitar 3 tubos Falcon de 15 mililitros, un Eppendorf y una pipeta Pasteur. En primer lugar, obtendremos células epiteliales de la mucosa oral. Raspamos el interior de la mejilla con los dientes y acumulamos la mezcla con saliva para posteriormente depositarla en el tubo de ensayo. Rompemos las membranas de las células y sus núcleos con detergentes para liberar las moléculas de ADN. Usamos detergentes puesto que las membranas están constituidas fundamentalmente de lípidos. A continuación, trataremos nuestras células con una proteasa, que es una enzima que degrada las proteínas celulares, como por ejemplo las histonas que están compactando el ADN. La incubación a 50 grados centígrados mejorará la acción de la proteasa, dado que su mayor actividad es a esta temperatura. Finalmente, agregaremos alcohol, que junto a las sales, que neutralizan la carga negativa de las moléculas de ADN, permite su precipitación, que aparecerá en el tubo como una hebra de hilo grueso blanquecino.